Señores, es justo y necesario iniciar con ustedes con esta información porque van a continuar las lluvias. La vaguada en niveles medios y altos continúa incidiendo sobre nuestro territorio y en combinación con lo que tiene que ver con el alto contenido de humedad y la inestabilidad en nuestra masa de aire, que continúa provocando aguaceros ocasionalmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones, en especial sobre las provincias hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Montecristi, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Vega, Monseñor Noel, El Ceibo, Atomayor, La Altagracia, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Bauruco e Independencia. Para el día de mañana la vaguada continuará incidiendo sobre nuestro territorio y el contenido de humedad se mantendrá vastamente alto para los que de una u otra forma viven en lugares vulnerables, para que estén pendientes. A esto también se le sumará el acercamiento de la onda tropical número 4 a la costa caribeña de nuestro país, localizada actualmente al este de las Antillas Menores. Por lo tanto, se espera que continúen los aguaceros ocasionalmente fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones en gran parte del país. Quisimos compartir esta información por la importancia que reviste, para que todos estemos atentos a los boletines por parte de los organismos de socorro aquí en el país. Los buenos días para el diputado Tobías Crespo, que nos acompaña en esta parte del programa. Tobías, buenos días. Buenos días, Miociotti. Buenos días, Tomás. Diputado dos veces. Sí, salió ganancioso en este proceso. Es diputado actual y también fue... Tú no ves la sonrisa de Tobías. Tobías está orondo, contento y feliz. El rostro del triunfo. Ajá. Bien, buenos días también a los televidentes de este espacio y agradeciéndote la invitación de nuevo acá a Diario 16. ¿Sería tu segundo periodo, verdad, El segundo periodo, sí. Este primer periodo que termina de un periodo y medio, debido a la reforma constitucional, y este es nuestro segundo periodo de 4 años. Ok, ¿este que va a concluir es de 2 años? No, este es de 4. De 4 de también. 4 años, sí. Ok. Hemos sido reelectos de manera masiva, el más votado en 2 ocasiones, lo que significa que el pueblo, el soberano en esa circunscripción, pues ha reconfirmado nuestro trabajo, lo que representa un gran orgullo y un agradecimiento primero a Dios y a nuestros residentes por habernos votado otra vez de manera masiva, y un compromiso y un gran desafío sobre nuestros hombros de llevar a cabo pues las responsabilidades no solamente de legislar, sino de fiscalizar y representar en el Congreso Nacional. En esa circunscripción, ¿quiénes estaban compitiendo con usted? Por el Partido de la Liberación Dominicana estábamos en la boleta quien les habla, Elías Cerrulle, Cleo Sánchez, que Elías es diputado y también fue reelecto, Cleo fue diputada y fue electa también, y Elizabeth Fabián por la alianza del PRD, y Ruth Ramos por la alianza del BIS, el BIS, en el caso de nuestra boleta. En el caso del PRM y aliados, Partido Reformista y demás aliados, estaba Alfredo Pacheco, quien fue 2 veces diputado y presidente de la Cámara, y también regidor, y aspiró a síndico y encabezaba la boleta por la oposición. Víctor Bisonó Hito, que andaba por su 4º periodo, al igual que Elías Cerrulle. Arsenio Borges, que todos los que nos está diputado. mencionando salieron gananciosos en el proceso. No. Dentro del PLD salimos Elías Cerrulle, Cleo Sánchez, quien te habla, y en el PRM y aliado salió Pacheco e Hito Bisonó. Arsenio Borges, diputado actual, no pudo ser reelecto, y también estaba Elizabeth Mateo, del Movimiento Todo, que también tampoco pudo ser, y la licenciada Ogando, por el Partido Revolucionario Moderno y aliados. Ok. Habían otros candidatos de otros partidos minoritarios, en Encaba, por ejemplo, que estaba en esa circunscripción. Que lamentablemente no salió. Yo los ayudé mucho a ustedes. Gracias por... Sí, porque Luis me estaba ofreciendo una candidatura en esa circunscripción. Diga, por él no estar, Tobías, por él no estar, le dio la ganancia de causa. Sí. No nos pudo restar esos votos. Exactamente. Sí, tú puedes estar seguro que si yo hubiese sido candidato, quizás no gano porque yo no tengo dinero, ni tengo controles de... Pero puede hacer perder algunos. Podría hacer perder. Como de una vez el licenciado te diga, no tengo los votos para ganar, pero sí para
para hacer perder. Esa circunscripción tiene una característica diferente a las demás en el distrito, porque tiene componente de todas las clases sociales. Es decir, si tú te vas a la circunscripción 1, tú tienes una circunscripción, no vamos a decir que elitista, pero tiene una circunscripción vertical de sectores pudientes, clase media alta y alta, que se han desarrollado durante los últimos años en la República Dominicana, últimos 30 años. En el caso de la 3, todos los sectores son populosos: Villa Consuela, Villa Juana, Villa Francisca, Gualey, Guachupita, 24 de abril, Simón Bolívar, El Espaillal, Luperón. Y en el caso de la Capotillo, y en el caso de la nuestra, es una circunscripción que tiene una mezcla de todas las clases sociales. Tú puedes tener a Cuesta Hermosa, Isabel Villa, en Arroyo Hondo y todas las zonas residenciales de Arroyo Hondo. Pero también tú tienes sectores de clase media, media baja, como Los Jardines, el Ensanche La Fe, una parte de Los Ríos. Sí, pero con esos sectores muy pobres, como La Puya, Cristo Rey, Los Girasoles, detrás del cementerio, el Hoyo Chulín. En Los Ríos, por ejemplo, hay alrededor de 8 grandes sectores. Con esos sectores exclusivos, ¿cómo se maneja un diputado que no puede venir con una teoría de decirle que te voy a traer una fundita? ¿Cómo se maneja? No, segmentar los votantes y el mercado, porque tú no puedes ir con las mismas propuestas y la misma estrategia de campaña para diferentes sectores. Yo creo que la clave ahí es hacer una buena segmentación de los votantes y sobre esa base tratar de definir estrategias de cómo llegar a esos con propuestas. Por ejemplo, en el caso de los sectores de Arroyo Hondo, difícil de acceder de manera particular en un mano a mano, en un encuentro, pero hay formas que tú le puedes llegar por el teléfono, por una llamada, por la televisión, por un spot, y en encuentros y conversatorios. ¿Cómo dicen esos sectores exclusivos? Cuando vayamos a votar, vamos a ir a votar por Tobías. ¿Cómo ellos identifican que tú eres el que conviene? Mira, lo primero es que en el caso nuestro tenemos 42 años viviendo en esa circunscripción y 30 incidiendo políticamente. Si mi familia, Manuel, entramos al PLD en el año 1986, ya hemos desarrollado, y en el caso de Arroyo Hondo en específico, por ejemplo, hice encuentros conversatorios que tú puedes hacer con sectores que no necesariamente tienen que ser mano a mano, caravanas y otro tipo de actividades, y con eso pues se va a ir multiplicando. Además, en el caso nuestro también tuvimos una impronta en tránsito terrestre durante 6 años, que ya esos sectores conocen de nuestra forma, nuestra gestión, de nuestros aportes. Sí, y a la vez también durante estos 6 años, que ya en el día de ayer precisamente estábamos reunidos con el presidente de la Cámara y el ministro de la Presidencia, nosotros hemos estado empujando de manera muy intensa y gracias a Dios ya está declarado de alto interés nacional y priorizado por el Ejecutivo y aprobado en primera lectura. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver si presentamos esta semana el informe, nuestro proyecto de ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, una problemática que afecta a todos, a ricos, a clase media y a pobres. Es decir, cuando nosotros hemos estado en los medios de comunicación incidiendo de manera muy reiterada, ¿verdad?, sobre la necesidad de agarrar el toro por los cuernos en el caso del transporte, del tránsito, de la seguridad vial, de las víctimas y de los problemas de movilidad que tiene el país, esto le llega a todo el mundo porque es un problema sensible, con grandes costos económicos, grandes costos sociales para la República Dominicana que no podemos seguir afrontando. La Cámara de Diputados tiene una comisión de transporte. Anteriormente había una comisión, pero se fundió con Obras Públicas. En el caso del Senado hay una comisión permanente de telecomunicación y transporte, que creo que preside José Rafael Sosa, y hay otra de Obras Públicas. En el caso de nosotros no, en el caso de nosotros manejamos, que yo soy el presidente de esa comisión permanente, Obras Públicas y Comunicación Vial. Y ahí entonces ahí viene la pregunta. A la Cámara de Diputados o al Senado de la República se le informó o tomaron alguna participación en esta barbaridad que han convertido a la capital con una serie de bloques de concreto que han puesto en todas las avenidas. Yo no había visto una cosa así. Mira, yo he viajado mucho, y no es para que nadie vaya, sí he viajado, he conocido. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Esta locura que le ha cogido aquí a los síndicos y a todo el mundo, unos contenedores de este alto, eso no se ve en ninguna parte del mundo.
en el medio de la calle una cosa de concreto. Escuché que es para obligar a la gente a... Que no es así que se obliga a la gente. No es así que se obliga a la gente. Mira, Roberto Rosario dijo que esto es una selva. Recuerde que usted vive en una selva. Pero es que es una Tiene selva. que chequear cuál de los animales... Pero que es una usted, selva. No, yo soy un animal específico. mira, lamentablemente, Tomás y Miosotti, nosotros fuimos director de tránsito y tuvimos que tomar algunas medidas en cuanto a eso. Por ejemplo, en el retorno, cuando pusimos el peaje que se pagaba de una sola vía y no en el retorno, tuvimos que poner los reductores, los famosos reductores de velocidad, porque muchos vehículos entonces estaban pasando a alta velocidad, no se paraban a pagar y había que ponerle un stop a la imprudencia, al exceso de velocidad, al acercarse a un punto de control y de seguridad, como son los peajes. Y hubo que poner esos reductores que iniciamos en la Avenida de las Américas, que la gente en sus inicios le resultó molestoso, pero lo que estaba buscando es preservar vidas. Es decir, varios vehículos habían chocado contra el peaje, habían fallecido, se habían incendiado y había que tomar una medida para que en ese retorno, como la gente no pagaba, pues reducirle la velocidad y tuvimos que poner 3 hileras y después lo seguimos haciendo en los otros peajes y se han estado implementando en otros sectores, en avenidas donde hay la gente lo acepta más que los famosos policías acostados, es decir, los famosos pilotillos, los reductores de velocidad afectan menos las terminales, las puntas de eje de los vehículos. Pero en la nueva autopista, el Coral, han puesto uno que mínimo el que lo puso ahí importa gomas. Mínimo el que lo puso ahí es un importador de goma que le interesa que a todo el mundo se le jodan las gomas, porque son una cosa de un tamaño increíble. Mire, aunque nosotros lo veamos ilógico, nosotros sufrimos, y lo que dice Tomás con respecto a la crítica esta medida, a veces uno ve, y hablando precisamente del tema de que en la mayoría de los cursos de manejo a la defensiva se habla de que afuera hay una selva, y usted hablaba de la selva, y precisamente el Estado construye las vías, la señaliza, le pone los semáforos, le pone la raya blanca, intermitente o continua, le pone la raya amarilla, le pone la doble raya amarilla, le pone las señales de stop a los ciudadanos. Oiga, todo lo que tiene que hacer la inversión el Estado para que una persona conduzca y respete las normas de tránsito. Pero aún así tiene que en esa doble raya amarilla ponerle un muro, porque una de las cosas que se dice también en manejo a la defensiva y en seguridad vial es que la única forma que tiene una persona que ya tiene una mentalidad imprudente de respetar es con una barrera física, y esas barreras físicas a veces obligan al imprudente, al que no respeta la norma, al que va a entrar a un elevado o al que va a salir de él, y ustedes vienen los congestionamientos, a que la autoridad llegue a eso. Pero realmente lo que debería aplicarse es un régimen de consecuencias, claro, y un sistema educativo, no esa inversión, pero lamentablemente nos vamos hacia la sábana, es decir, la fiebre no está en la sábana y nos vamos a aplicar. Y yo lo digo porque nosotros tuvimos que implementarlo en la Lope de Vega, en la Tiradentes, sabiendo que la doble raya amarilla ya de por sí en la mente del que tomó un curso y sabe de educación vial significa que eso es una barrera física, que usted no puede pisarla, así como está el muro. ¿Estamos claros? Entonces, lamentablemente la autoridad... Pero ha funcionado todavía el muro. Por ejemplo, la Lope de Vega era un desorden. Sí, la Lope de Vega nosotros tuvimos que completar, y en la Tiradentes también. Ahora, ¿qué es lo complicado? Cuando la gente en el elevado, que han sido las medidas, porque déjeme decirle que el tráfico es probabilístico, no es determinístico. Tú no sabes cuántos vehículos van a pasar mañana en la 27 con Church, y por ende... esas medidas que se toman, primero se hacen estudios y se simulan, es decir, Tomás, no es tampoco a la ligera, es decir, la gente de AME, yo vi a la gente de AME porque vivo cerca del entorno de esos elevados, AME, el ayuntamiento y tránsito terrestre, porque siempre, por lo menos cuando yo dirigía, tomaba en cuenta a los alcaldes y a la AME, que son las personas que deben viabilizar, fiscalizar y sancionar a los violadores. Y sobre esos estudios te indican cómo se comportaría en tránsito. Me explico. Tú puedes cambiar una fase de un semáforo, que una vez nos lo criticaron a nosotros en la Churchill con 27, pero el que criticó en la prensa no sabía cómo a nosotros se nos estaba trancando en las horas pico, allá abajo en la Sarasota y en la Churchill, toda la vía. Entonces tuvimos que destrabar eso, cambiando la fase de los semáforos. Pero eso también te puede impactar hacia los lados, en las calles aledañas a la misma Churchill, hacia el norte y hacia el sur. Es decir, tú tomas una medida puntual en un punto, valga la redundancia, y eso
te impacta y se te refleja en todo el entorno. Entonces, estas medidas que se toman, yo digo, y ahí, por ejemplo, en el caso de cuando mi amigo Onésimo González dirigió a AME, que tomó una buena medida de reordenamiento de las vías, de cambio de vía, de sentido, pero hubo un problema, no al tomar la medida de la decisión, sino en cómo ejecutarla. ¿Cuál fue? Primero, que hay que anunciarla. Eso es lo primero. Y segundo, que no se pueden hacer todas de manera continua, porque te trancan la ciudad. Cuando una persona va hacia su trabajo, hacia su colegio, ella tiene un patrón de conducción, una ruta, como si fuera una planificación estratégica, y cuando tú se la alteras, afecta psicológicamente todo el accionar de ese individuo y ataca una medida porque le está afectando a él a nivel particular, pero no sabe que está beneficiando a un gran conjunto de la colectividad, y por eso entonces que a veces vienen las medidas. Pero en este caso de esas medidas de poner esos muros, lamentablemente, porque no hay el sistema de consecuencias, que es el que debe haber de sancionar a los operadores, la autoridad tiene que hacerlo, pero no son necesarias porque en la parte de conducción se sabe cómo se entra y cómo se sale de un elevado o de un túnel. Es que la gente no lo respeta. Cómo se toma una curva, por eso no respetamos eso. Oye, ¿qué es lo que pasa? El individuo que no respeta las rayas aquí y que hay que ponerle un muro, ese individuo viaja. Sí, y cuando llega a la Florida, el estado de la Florida, que va a Orlando o que va a Nueva York, que maneja allá también, allá no hay que ponerle muro, porque allá él no... El régimen de consecuencias. Sí. Entonces están yéndose a donde no es el asunto. Dije que la fiebre no estaba en la sábana. El asunto no es ponerle un muro, porque tú sabes cuál es el problema del muro. Si tú te vas, por ejemplo, a Puerto Rico, que para descongestionar a la capital, a San Juan, hicieron el puente, un puente privado que hizo una compañía que pasa sobre un lago y por ahí hay que pagar un peaje para poder cruzar. El puente se llama Teodoro, no recuerdo ahora el apellido. Y donde quiera que hay un terminal de un muro de esos, le ponen como si fuera una especie de acordeón de goma. De goma, pero no de concreto. No. Tú sabes la concreto, cantidad de gente que se ha matado. Y te mata. Tú sabes la gente que se ha matado aquí. Tú sabes la gente que se ha matado aquí. A la entrada o salida de un túnel o de un elevado o de un puente. Porque aquí no le interesa. Bueno, ahí en la Gustavo Mejía Ricard con Tiradentes, cuando pusieron los bloques que están ahí ahora mismo, se han roto. yo vi una jipeta que se subió y prácticamente por debajo se destruyó completa. Porque la tendencia moderna en la seguridad vial es que los elementos sean amortiguadores en las entradas, la salida, en donde quiera que haya un enfrentamiento de un vehículo con una parte de concreto para que eso amortigue. Incluso a veces los vehículos que quieren protegerse ponen para proteger la parte de hierro, y eso afecta la seguridad vial de los vehículos. Cuando un vehículo tiene el baúl o la parte de frontera con amortiguamiento y tú le pones estructura metálica, cuando te da, impacta más fuerte. Así que a veces la gente cree que está protegiendo el vehículo, tal vez está protegiendo de un rayado, pero de un impacto, lo que está haciendo es que el choque dé de manera más fuerte en la parte estructural del vehículo e impacte el ser humano y produzca la muerte de manera más rápida. Porque por eso incluso la parte trasera de los baúles tienen una especie de goma para que cuando un vehículo lo impacte, amortigue primero y después llegue a la parte estructural del vehículo. ¿Qué opinión tiene usted y yo lo he visto en el caso mío de manera favorable, en la 27 de febrero en las horas pico, 5 de la tarde por ahí, que colocan muchos conos, una línea completa para obligar que toda la gente que fluye coja el carril que le corresponde y no se desvía al otro carril? Es parte de los mismos muros. Esos conos lo que está provocando la autoridad es llegar a un orden de respeto, un orden de consecuencia donde debe sancionarse a los violadores. Aquí lo que hay que hacer para resolver parte del problema del transporte, yo siempre digo, es a Dios rogando y con el mazo dando. Por un lado, el proyecto de ley nuestro apuesta a la seguridad vial, lleva la educación vial
en las escuelas, pero por el otro lado hay un régimen de consecuencias de todas las infracciones y el pago de las multas que se cobre. No es posible que en República Dominicana el 97% de los dominicanos no paguemos la multa, como dice Tomás. ¿Qué le está diciendo el Estado? Que puede de manera reiterada seguir violando la ley y no le va a pasar nada. Es decir, aquí hay que empezar a cobrar las multas de infracciones de tránsito, porque si no, entonces de nada sirve construir y diseñar carreteras seguras, poner señalización horizontal y vertical, poner semáforos, hacer campañas de educación vial, si no hay un régimen para sancionar a los violadores. Yo creo que en ese sentido lo importante es que todos estos tipos de infracciones sean sancionadas y que la autoridad, en el caso por ejemplo de la MEC, que en el proyecto nuestro pasa a ser la DGC, se dedique a hacer lo que debe hacer una policía de tránsito, una policía especializada, no, a menos que se dedique a viabilizar, fiscalizar y sancionar a los violadores. Son las tres funciones principales. Lo último que yo he visto de AMEC. Pero la educación está en primer orden. Está en primer orden. ¿Por qué? Pero la educación con concientización, porque como decía Tomás, hay dominicanos que tenemos maestría, doctorado, somos graduados en las universidades y hasta académicos, y aquí violamos la ley, nos subimos encima de una acera, hacemos un giro en U, pero mañana nos vamos a Estados Unidos y yo, que soy educado, supuestamente, o capacitado o académico, allá respeto. Entonces, tiene que haber una educación con concientización, es decir, concientizar de que una conducta mía puede provocar la muerte, heridos y daños a la propiedad pública de otros, es decir, no solamente educar, sino concientizar, crear una nueva cultura ciudadana, que eso es lo que busca la educación vial en los tres niveles. Y ese proyecto de ley no contempla el que se estaciona teniendo un letrero ahí que dice no se estacione, y tú ves todas las vías de la capital con los estacionamientos de la gente. Es que la ley 241 lo establece, no hay que, el proyecto nuestro agarra la mayoría de temas de la ley 241, le agrega la ley de transporte, porque República Dominicana no tiene ley de transporte, el transporte se ha desenvuelto en República Dominicana por uso y costumbre, no hay un marco jurídico que le permita al Estado planificar, organizar, regular, monitorear y controlar el transporte, pero tampoco hay una ley de seguridad vial, y por eso el proyecto se llama Ley de Movilidad, que tiene mucho que ver con los ayuntamientos, la parte de movilidad urbana. Transporte terrestre, no existe una ley de transporte. Tránsito, la ley 241, que establece sanciones al que se parquea en un sitio donde dice no estacione. Y seguridad vial. ¿Por qué? Hay sanciones para esa gente. En la ley 241 del año 1967 solamente se habla en un solo artículo sobre seguridad vial y en un solo artículo sobre transporte, cuando le da a los ayuntamientos en la parte municipal el tema de la regulación de las rutas, sí, pero no hay un marco que establezca la definición de las rutas, la concesión de esas rutas, la calidad de servicio de esas rutas, la revocación de esas rutas, la suspensión de esas rutas. ¿Cuánto contempla la ley de transporte? ¿Cuánto contempla la ley de sanción para el que se estacione en un lugar que no corresponde? La ley establece para sanciones como esa, empiezan en salarios mínimos, porque la ley en el año 1967 estaba adecuada a 5 pesos, 10 pesos, aunque hubo una ley del hoy procurador, que era senador Domínguez Brito, que en el año 2007 ajustó a una tercera y una quinta parte del salario mínimo las multas correccionales por infracción a la ley de tránsito y llevó a una quinta y a una tercera parte del salario mínimo. En el caso nuestro, infracciones como esa empiezan en un salario mínimo, 2, 3, 4, dependiendo del impacto de esa inconducta. ¿Contempla llevarse el vehículo? En condiciones muy especiales, porque nosotros hemos criticado siempre a la MEL el tema de llevarse el vehículo. Yo digo, ¿por qué es tan fácil pagar una grúa que es privada y que tal vez va a una empresa privada ese dinero y no hacer que el ciudadano pague la multa? No. El pago de la multa es el pago por el daño a la sociedad. Entonces yo creo que las medidas, por eso el proyecto de ley es importante, ese proyecto de ley le da carácter legal a MEL, define cuáles son sus competencias, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus alcances, pero también cuáles son sus límites, porque hay que respetar una constitución donde hay un Estado de Derecho, no se puede violentar la propiedad privada. Cuando tú te llevas un vehículo de un ciudadano donde no está establecido en la ley 241, esa autoridad está actuando de manera arbitraria, reteniendo el vehículo. Y cuando prohíbes el libre tránsito, por ejemplo, que yo critiqué en una gestión anterior, no de este director de AME,
los famosos candados que quisieron implementar, y yo convoqué al país a ir a un tribunal para impedir eso. Un candado es el último salvajismo de un Estado que no puede sancionar ni llevar un régimen. No, pero ¿tú te imaginas tú encontrar a un AME sentado en tu vehículo, en tu goma, poniendo un candado? ¿Tú crees que es una persona y le das un tiro? Porque cuando la autoridad actúa con violencia, hace que el ciudadano también le responda con violencia. Déjame decirte la otra. AME se lleva el vehículo, se lo lleva para el canódromo. No debe existir el canódromo. No, espérate. 2 días después, el vehículo está desmantelado. Desmantelado, le quitan la goma, le quitan los retrovisores, le quitan el radio, le quitan la batería, le quitan todo. Eso es una asociación de malhechores que hay ahí. Lo que pasa es que la autoridad tiene que tener el mecanismo de que ese vehículo esté cuidado. Pero tú puedes retenerlo en las condiciones que la ley establece, pero no llevarte los vehículos por cualquier violación. Es decir, la cantidad de vehículos que hay retenidos en el canódromo y en otros centros de retención es sumamente alto, y las violaciones sobre las cuales se están reteniendo son chatarra. no están indicadas en la ya ley. Eso es chatarra. Pero hay otro asunto. La ley, eso es tú estás violando la propiedad privada. Ese vehículo es tuyo, nadie te lo puede retener a menos que sea un juez que determine bajo condiciones donde hayan heridos o fallecidos o alguna infracción de robo, falsificación o cualquier otro tipo con ese vehículo. Es decir, nosotros los legisladores estamos claros y estuvimos claros en ese proyecto de ley bajo cuáles aspectos únicamente la AME, que pasa a ser la DGC, puede retener un vehículo. Yo soy de los que propongo que el canódromo, un lugar de perros para vehículos de gente, no debería existir en la República Dominicana, y se lo puedo justificar a cualquier director de AME. Hay 2 plantas llenas de motores. Por 48 horas tú pudieras retener el vehículo y un juez, un tribunal determinaría bajo las condiciones que establezca la ley, no bajo cualquier elemento que agarren los motores, los suben en la camiona, como dicen, y se lo llevan. Entonces, lo que tiene que sufrir un motorista, un motoconchista, un delivery, detrás de ese motor, pagar la multa, ir allá a AME, luego ir al tribunal, ir a jurídica, volver allá, eso le dura 2 semanas. Y retener el vehículo, si la multa se pagara de manera automática en el Banco de Reserva, el pago de la multa ya resarce el daño que le ocasionó a la sociedad ese conductor por esa imprudencia. Y cuando tú llegas a buscar el motor, no, ese motor lo tiene asignado el cabo fulano, y tú tienes que ir a negociar con fulano para que te devuelva el motor. Mira, otro aspecto que es importante para que ustedes lo tomen en consideración para su proyecto. No quiero decir que no se deba retener el vehículo. Hay condiciones en las cuales si viola la seguridad ciudadana. Oye, esta que te voy a decir. Sí. Un amigo mío en los Estados Unidos estacionó mal su vehículo y vino una grúa y se lo llevó. Y él me lleva, dice, ven para que tú veas dónde que está mi vehículo. El vehículo está en un estacionamiento que la policía tiene, lo tienen ahí. Pero ese vehículo cuidado, con todo el esmero. Y digo, ¿y qué tú vas a hacer? Dice, no, yo no voy a pagar la multa, me sale más caro pagar la multa y la grúa. ¿Pero qué tú vas a hacer? No, la policía en 2 semanas hace una subasta de los carros que ha incautado. Y yo vengo y compro mi mismo carro en la subasta. Más barato que pagar. Más barato que pagar la multa. Pero el carro bien cuidado, ahí nadie le quita nada a un carro. Porque aquí esto es una barbaridad, una verdadera selva. Lo otro, tú vas por una calle, está el semáforo verde, tú entiendes que va a pasar, y viene un tajalán, un manganzón, un tipo encargado de asuntos sin importancia del gobierno, con 2 franqueadores, 3 jipetas, y paralizan el tránsito porque este carajo hay que dejarlo pasar. ¿Qué es esto? Óyeme, yo he ido a Arlington, donde está el Departamento de Estado norteamericano, el Pentágono. Los funcionarios llegan en helicóptero. Porque un funcionario norteamericano no puede darse el lujo de parar un tránsito, de evitar que el ciudadano común va para su trabajo y venga un tipo de que a paralizar el tránsito porque él va para su oficina. ¿Y qué es eso? Mira, yo estuve en Suiza y en Corea y vi en los famosos sistemas inteligentes de tráfico que siempre hay VIP, ¿sí? El presidente de la República y ciertas personas que pudieran transitar por la vía y se le da ese derecho, pero no a cualquiera. Lo que aquí hay que regular quiénes tienen derecho
a que se le dé libre paso en contra, porque cuando tú paralizas el tránsito en una intersección, por ejemplo, un corredor como la 27, la Kennedy, en el gran polígono central, deja durante media hora una estela de congestionamiento para que el tránsito vuelva otra vez a retornar a su condición anterior, y eso está explicado en todos los estudios de tráfico, pero lo que hay es que determinar cuáles son verdaderamente los funcionarios públicos. No, un amante de un tipo cualquiera. Que tener esa prioridad de VIP, porque lo hay en todos los países, sino solamente que ahora, que sean 300, que sean 400, no, que sean los verdaderamente. Yo fui director de tránsito, a mí me dieron, incluso, sí, pero le han dado, a mí el director de AME me dio el radio para parar, y nunca paralicé. ¿Por qué? Porque yo entendía que como director de tránsito yo no podía provocar situaciones a las cuales yo debería resolverlas. Pero se le ha dado mucho. Lo devolví, y durante los 6 años nunca usé ese radio, y nadie me vio tirando por ahí para que me abrieran paso, y hice mi trayecto normal porque entendí que mi función como regulador del tránsito, del transporte, no era crear más problemas de lo que ya el gran político. ¿Por qué se hace tan difícil? Y yo nunca lo he entendido. De que ponen un director de la AME, viene otro, en la OTTT colocan gente, allí colocan gente, y no se toma una iniciativa de decir, no te apures, que le vamos a dar a la gente por donde más le duela, que por el bolsillo, y que se establezca por ley lo de las multas, y que sea significativo, 5,000, 6,000, 7,000 pesos, para que la gente respete. El proyecto está estipulado así, incluso el proyecto tiene una forma que cierra de manera coercitiva el cobro de las multas. Como sabemos el problema que hay con tantas instituciones, cuando se unifiquen todas, que es una parte esencial del aporte nuestro, va a haber una sola base de datos, es decir, va a haber una base de datos donde van a estar las multas, incluso un registro. ¿Pero de cuánto más o menos el parámetro? ¿De cuánto? No, de 1 a 5 salarios mínimos, pero hay otras multas que son administrativas, que son violaciones más grandes, que pueden llegar hasta donde lo permite el código, que creo que son 50 salarios mínimos. Es decir, hay infracciones que tú no te puedes elevar por encima de lo que establecen los códigos. Entonces, por suerte, este proyecto está ajustado a los códigos que tiene la República Dominicana, para evitar, por ejemplo, y ayer lo explicaba al presidente de la Cámara de Diputados, un jovencito que cogió un vehículo que no era de él, que estaba a nombre de otro, y mató a 2 hermanos cuando estaban celebrando la victoria, creo que fue de mi equipo, del Licey. Sí. Y un juez... fue cuando el Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, fue en la Churchill. Cuando la República Dominicana ganó. Eran varios hermanos. Y mató a 3 hermanos de una misma familia. Pero ¿qué pasa? La ley 241, para esos casos, establece en el artículo 49 prisión. Y el Código Penal establece garantía económica. Entonces, ¿cuál pesa más? El juez inicial, el que dio el primer fallo, dio garantía económica. Entonces, para evitar esas distorsiones entre las sanciones del proyecto de ley y las sanciones que establece el Código Penal, el Código Civil, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué hay que cambiar de los dos? No, ya nosotros lo hemos ajustado para evitar que esas cosas pasen. ¿Sí? Tipificar los diferentes tipos de infracciones como leves, graves o muy graves, y a la vez también determinar cuándo las infracciones, las violaciones llevan heridos por tal tiempo, curables en tantas semanas, en tantos días, muerte de uno más muerte, varios heridos, y a la vez también la parte de la multa, que como le dije, dependiendo va a ir gradualmente del nivel, porque también hay que darle un rango a los jueces y al sistema de justicia para que pueda trabajar. En ese sentido yo creo que no vamos a tener ningún problema, Miosotti, con el tema del régimen de sancionador, con las sanciones, porque lo hemos adecuado a la estructura actual que tiene el sistema de justicia. Y qué bueno, incluso a la Constitución también, para que en ningún momento pudiera entenderse que el proyecto viola la Constitución y tenga alguien que ir al Tribunal Constitucional, o en el caso de una medida administrativa, el mismo proyecto establece cuáles son los pasos dentro del debido proceso que se debe tomar para cuando un funcionario, porque hay sanciones administrativas también en el proyecto de ley, por ejemplo, la suspensión de una ruta a un transportista es una medida administrativa por la violación a los niveles de calidad, a los perfiles de una ruta o a los requerimientos para manejar esa ruta. En ese sentido, el afectado puede solicitar
que esa medida sea revocada y va al esquema que tiene establecido el sistema de justicia en la República Dominicana. Por un lado se va por la parte administrativa, Tribunal Superior Administrativo, aunque tiene también la potestad de ir al incumbente, solicitarlo por escrito al incumbente. ¿Sí? El proyecto está muy bien elaborado. En el caso nuestro, ya yo llevo 11 años, casi 12 con él, los 6 que tuve como funcionario, que ahí fue que iniciamos la discusión, y 6 como legislador. Ya gracias a Dios está aprobado en primera lectura, vamos a sacarlo en segunda lectura, esperamos que sea aprobado y promulgado en el Senado y ¿En por qué el tiempo? presidente ¿En de qué la tiempo República. para eso? Lo que nosotros esperamos es que el 16 de agosto empecemos con ese nuevo, la nueva gestión, y que de manera definitiva la República Dominicana vaya avanzando. Es un proyecto transformador, modernizador. Nos hemos dedicado mucho a estudiar el problema y hemos consultado a todo el país. Nadie, ningún sector en la República Dominicana puede decir que la Comisión Permanente de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, que hoy yo presido, pero que anteriormente la presidía Hugo Fortuna, no escuchó a nadie. Incluso hicimos vistas públicas, asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito, motoristas, motoconchistas, taxistas, transporte de carga, hasta el tema del taxi por tecnología, que hubo un problema recientemente que afectó la parte de los taxistas. Y nosotros hemos escuchado al país entero, a todo el sector empresarial, a todos los transportistas en varias ocasiones, más de 3, 5 ocasiones han ido a la Cámara de Diputados a hacer sus observaciones, y hemos llegado a un nivel de consenso donde hay muchos intereses y un problema que lamentablemente el Estado duró 50 años para aprobar un proyecto de ley que en el 1967, tal vez cuando la ley 241 se aprobó, era la mejor herramienta jurídica para regular no los 10 millones de dominicanos que tenemos, casi 3 millones y pico de vehículos, la cantidad de vías asfaltadas, caminos vecinales, túneles elevados que no existían, y líneas de metro, posiblemente acuabús, teleférico, autobuses articulados que no teníamos en el año 1967. Sí, nosotros vamos a aprobar con Dios mediante un proyecto de ley que pudiera ser el principal aporte que nosotros, no como políticos, sino como legislador y como ser humano, le pudiéramos hacer a las próximas generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque iniciábamos el programa con la selva. Nosotros aprendimos de esta selva, y don Juan decía que el árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Ninguno de nosotros fuimos educados en la escuela en educación vial. Yo espero que los hijos míos, que tal vez en algún colegio se lo dieron, pero mis nietos desde chiquitos, en las estancias infantiles, en la parte inicial, y posiblemente que en bachillerato ya esa persona salga con todos los conceptos para por lo menos apelar al carnet de aprendizaje, y que vaya a una escuela de conducir privada donde aprenda la destreza de manejar. Pero el proyecto apuesta que 5, 7, 10 años nosotros creemos una nueva cultura ciudadana, un régimen de consecuencias y una reorganización tomando el toro por los cuernos. Señores, las gracias al diputado Tobías Crespo. Qué bueno ha sido conversar contigo, Tobías, sobre todo esto. Es justo y necesario que la gente comience a tomar conciencia, y yo creo que lo único que va a cambiar todo esto será ese régimen de consecuencia. El día que el dominicano se parquee en un sitio donde dice no estacione y le digan 5,000 de multa y tiene que pagarla, o si no, el día que usted vaya a viajar no va a poder viajar, y el día que usted tenga que hacer tal o cual cosa no va a poder hacerlo, ese día se va a cambiar. El proyecto, si tú no pagas la multa, tiene un plazo. Después que vence ese plazo no puedes renovar la licencia, no puedes hacer cambio de categoría, no puedes sacar la revista, no puedes sacar la placa, todos los documentos oficiales, pero no llega al extremo de impedimento de salida, porque hay una ley. Esta no es una ley que tiene que ver con migración. Entonces, si yo no puedo alterar un derecho del libre tránsito de una persona, entonces nosotros nos cuidamos un poco de tampoco salir fuera del alcance de este proyecto de ley para afectar otro régimen, porque en algunos países pudiera ser violatorio que cuando tú salgas del país no puedas salir del país. Ahora, pudiera ser, sí, administrativamente, que para tú poder salir, pague la multa, en una estafeta que esté ahí del mismo, banco de reserva, en el aeropuerto, y ya tú puedas hacer tu viaje. Tú pagas ahí, pero te la vas. prohibición del viaje ya entra en un aspecto que pudiera ser inconstitucional. Por eso nos cuidamos de que la parte coercitiva para el cobro de la multa, y que va a generar, oye, mi Sotil, 2,000 millones de pesos al año que no se están cobrando. Y no podemos ver la multa como un ingreso, como algo fiscalista, pero sí como una forma de decirle al ciudadano que el que la hace
La pagan, sí. Gracias, Tobías, por estar aquí. Gracias. Nos vamos nosotros a una ligerita pausa comercial y al regreso ya los minutos finales de este espacio. Mira, Vamos a hablar de tránsito, lo escuchamos, la fácil, a mí me gusta la de eso.